En los rincones más cotidianos se asoman dudas que retan el temple personal. Si más posuntas que retan el temple personal. Las promesas parecen perder su peso. Se anhela la aprobación ajena y no siempre se concede, o bien se entrega sin verdaderas pruebas de lealtad. El bullicio de cada día, la prisa de hablar y convencer, dejan en segundo plano el poder silencioso de los hechos. En ese panorama asoma una pregunta que deslumbra, casi como un destello en medio de la penumbra. ¿Es posible demostrar valía interior sin decir una sola palabra? Buscamos una presencia que hable por nosotros, incluso en la calma absoluta, cuando la voz cede protagonismo a la conducta. Con ello nos situamos en la senda de las filosofías antiguas, donde la acción supera al discurso y la esencia del carácter se revela en gestos, en reacciones y en lo que decidimos permitir en nuestras vidas. Esta reflexión sigue los pasos del estoicismo, dispuesto a ofrecer luz para quien siente que ya no es suficiente hablar. Lección 1. Presentarse sin voces exaltadas construye dignidad firme. Reconocerse tal cual se es resulta un gesto que trasciende atuendos, maquillajes, sonrisas ensayadas o roles cuidadosamente elegidos para agradar a los demás. En la sencillez de una postura erguida, con los ojos que miran de frente y un temperamento sereno, resplandece la verdad interior. Nada es más claro que la certeza silenciosa de quien se sabe valioso sin pretender probarlo con lenguajes floridos. Los estoicos resaltaban la moderación, la sobriedad y la conformidad con la naturaleza de cada ser. La dignidad se manifiesta en la forma en que se camina y se asume la propia posición en el mundo. No reside en la pretensión ni en la arrogancia, sino en la certeza humilde de saberse entero. Al presentarse así, se transmite ecuanimidad e inspira confianza sin haber pronunciado palabra alguna. El énfasis no recae en lo que se intenta narrar a gritos, sino en la quieta actitud que demuestra compostura y dominio propio. Es la serenidad estoica, la misma que Marco Aurelio aconsejaba cultivar, mantener la mente firme en los principios virtuosos y dejar que la vida fluya a pesar de las circunstancias. Tal modo de mostrarse en silencio y con aplomo deslumbra sin proponérselo. Es la fuerza de una montaña que permanece inamovible ante los vientos, mientras los cimientos interiores sostienen la entidad sin declararlo evidente. Lección 2. Reconocer el propio valor es un acto que se frena cuando alguien espera aprobaciones externas. No siempre se concede al individuo la aprobación que ansía, y esa misma ansia corroe el temple, lo despoja de tranquilidad y lo aleja de la auténtica libertad. El reconocimiento del propio valor es un tesoro que solo puede gestarse en el interior, como una llama que no depende de la mirada ajena para arder con brío. Algunos pretenden buscar el elogio para sentirse vivos. Sin embargo, en el marco del estoicismo, todo lo superfluo se diluye cuando se comprende que la aprobación solo tiene sentido si nace de la convicción de haber obrado con rectitud. Epicteto insistía en que las opiniones externas escapan a nuestro control y que solo importa aquilatar la excelencia propia. Al nutrir esta conciencia, se entra en un estado donde no se necesitan largas explicaciones para demostrar méritos. Es perfectamente posible vivir sin mendigar aplausos, vivir con dignidad, enfocado en cultivar los valores superiores y en honrar lo que uno considera justo y verdadero. Cuando la identidad cobra firmeza, cada paso deja huella sin la urgencia de un relator que eleve discursos. Esa discreción provoca que la valía personal sea innegable para quien se acerca de buena fe. Lección 3. Establecer límites sin escándalos evita que cualquier transgresión se normalice. Existen quienes enuncian enfáticamente que no tolerarán malos tratos o mentiras, pero cuando la situación aparece, sus actos contradicen ese discurso. La verdadera fuerza interior se revela cuando, sin proferir amenazas o reclamos exagerados, se alza un muro de dignidad que nadie puede violar impunemente. La integridad se exhibe en la coherencia entre los valores proclamados y las decisiones tomadas. Una actitud silenciosa pero inquebrantable transmite un mensaje muy claro: la persona no renuncia a su esencia ni a sus principios. En las relaciones amorosas,
familiares o de amistad, los límites no requieren estridencia, requiriendo únicamente la consistencia de quien dice basta en su interior y actúa en sintonía con ello. El estoico no se deja doblegar por la ira ni por los ruegos que le piden ceder. Comprende que lo que está en su poder es la respuesta que elige ante la circunstancia. En la calma absoluta se halla el germen de la acción que marca el rumbo de cualquier vínculo. Cuando alguien comprueba que, silenciosamente, se procede a cortar el vínculo o a retirarse de la conversación, atestigua de manera palpable la firme resolución. No hace falta un grito, basta el sencillo acto de no ceder en lo que se considera inaceptable. Lección 4. Limitar el acceso a la propia energía evita un gasto desmesurado de vitalidad. El mundo bulle con mensajes instantáneos, invitaciones urgentes, redes sociales que demandan respuestas inmediatas. En ese contexto, se aplaude la disponibilidad absoluta como rasgo amable, pero a veces se ignora el costo que implica para la persona que se da sin mesura. Los estoicos aconsejaban la moderación en todos los ámbitos, y ello incluye la atención que se brinda a otros. Hay quienes, en busca de aceptación, otorgan un acceso total a su presencia, se muestran siempre complacientes, disponibles y dispuestos a entregar su tiempo sin restricciones. Tal apertura permanente suele conllevar una sensación de vacío, como si se perdiera la brújula interior. El valor personal se erosionaría cuando no se pone en práctica la sana disciplina de reservar espacios para la soledad, la reflexión y el descanso. Limitar el acceso significa establecer horarios, momentos de desconexión, fronteras emocionales que preserven el núcleo esencial de cada individuo. No exige actos groseros ni soberbios, simplemente se requiere una actitud firme que sin grandilocuencias deje en claro que hay partes de la vida que no se comparten sin reflexión previa. Así, la persona conserva su energía, mantiene el equilibrio y por ende se vuelve más valiosa y ponderada ante los ojos de quienes comprenden el valor de un ser con autodominio. Lección 5. No bastan palabras hermosas para forjar confianza, las acciones son el verdadero trofeo de la verdad. En las conversaciones, la elocuencia puede hechizar, y las promesas cautivan cuando se pronuncian con candor. Sin embargo, la piedra de toque siempre será la realidad tangible que se desprende de las decisiones y los hechos. Un ser humano con palabras muy seductoras, pero actos carentes de compromiso, torna visible su meticulosa inconsistencia. El principio estoico de la coherencia exhorta a analizar si las decisiones concretas respaldan las frases que se pronuncian. No sirve recitar discursos de amor, de valentía o de respeto, si no se es capaz de llevarlos al terreno de la realidad. El silencio que envuelve una acción sincera supera todo parlamento. Esta forma de mirar la vida impulsa a una actitud reflexiva ante cualquiera que prometa cambiar, que garantice proyectos o que exprese sentimientos intensos. Nuestro interior, sereno y observador, se fija en la conducta que despliegan. Se concede tiempo y espacio para apreciar la consistencia en los actos. Quien se mantiene firme en el propósito de honrar la palabra, lo demuestra con hechos, no con alegatos. Lección 6. Hay un punto en el que alejarse demuestra fortaleza y no cobardía. En el ámbito de las relaciones personales, se presentan momentos en que se vislumbra la necesidad de partir. El apego o el miedo a la soledad actúan como anclas conjuros capaces de retener al individuo en lugares que no le convienen. El estoicismo sugiere un desapego sereno, no como rechazo al amor o a la compañía, sino como un reconocimiento de que nada externo debe subyugarnos. Alejarse no significa abandonar la caridad o la compasión, sino aprender a separarse de lo que destruye el bienestar y la plenitud. Alguien decide poner fin a una situación abusiva cuando las reglas elementales del respeto se quiebran. Ese acto de partir es un testimonio silencioso de fortaleza y convicción. No requiere gritos ni acusaciones encendidas. Basta el acto de cerrar la puerta con templanza, sin resentimiento e impulsado por el amor,
a la propia integridad. En su momento, Séneca reflexionaba acerca del valor de la serenidad frente a la adversidad. También recordaba que no hay peor prisión que la que forja uno mismo al someter su voluntad a cadenas imaginarias. El coraje de marcharse, cuando ello se revela necesario, forja una manifestación genuina de libertad interior. Lección 7. Decir no eleva el respeto por uno mismo y exige honestidad interna. El vocablo no retumba con fuerza en escenarios donde la presión por complacer se alza como enemigo de la autenticidad. Suele pasar que, por miedo de decepcionar o lastimar, se da un sí poco sincero. Sin embargo, rehusarse a transigir con lo que contradice los valores esenciales de cada uno otorga un blindaje contundente. En la filosofía estoica, se alaba la firme determinación que hace posible diferenciar lo valioso de lo banal. Decir no a las invitaciones o exigencias que minan la identidad revela valentía. Ese límite refleja alta consideración propia y un compromiso con los principios que se han abrazado. La resonancia de la palabra no tiene por qué alzarse en tono beligerante. Se puede pronunciar de forma suave y respetuosa, mostrando con serenidad que algo no encaja con nuestras convicciones. Cuando el otro advierte la coherencia que cimenta esa negativa, aumenta su estima hacia la persona que la formula. Aunque pueda doler el rechazo o pueda parecer un acto brusco, la consistencia ennoblece la relación. Lección 8. La prudencia estoica invita a conservar realismo y escepticismo sano para evitar decepciones. Se menciona a menudo que en el amor y la amistad, la confianza desmesurada a veces ciega a la persona. Aunque existe belleza en la inocencia, la perspectiva estoica aplaude la mente que observa sin idealizaciones excesivas. Mantener una pizca de escepticismo no convierte a nadie en ser frío ni incrédulo. Sencillamente aporta un escudo de prudencia. La decepción surge con frecuencia cuando se depositan expectativas irreales en la otra parte. En cambio, quien contempla los hechos con serenidad advierte, a tiempo, las señales que anticipan confusiones, manipulaciones o simple falta de coherencia. Observar la realidad, aterrizar los sentimientos y no dejarse encantar de inmediato por insinuaciones dulces constituye una forma de resguardar la paz interior. Si alguien pretende apresurar relaciones basadas en meras palabras, el estoico se detiene y examina con la lente de la razón. De esa forma, las emociones no se convierten en vendaval que arrase, sino en brisa agradable que fluye unida a la sensatez. Epicteto hablaba de examinar cada suceso en su justa medida, sacando la emoción desbordada que confunde el juicio y nubla el entendimiento. Lección 9. Abrazar imperfecciones con la misma naturalidad que se frecuenta la propia sombra. No sirve perseguir la quimera de la perfección absoluta. El afán de mostrarse impecable, de no exhibir ningún error o mancha del pasado, acaba resultando contraproducente y enrarece la sinceridad que da sentido a toda conexión. Reconocer que tanto uno mismo como los demás somos imperfectos conduce a una relación más auténtica. Cada cicatriz, cada grieta de personalidad puede convertirse en testimonio de un aprendizaje superado. La vulnerabilidad compartida teje una intimidad sólida, pues el otro se siente libre para traslucir sus propios defectos sin temor al rechazo. El silencio que surge de la aceptación genuina se torna elocuente. En lugar de encender debates sobre la excelencia, se practica la compasión, la empatía y la comprensión recíproca. Marco Aurelio exhortaba a la comprensión amplia de la naturaleza humana, recordando que las fallas ajenas no tienen por qué generar ira. Visualizarse a uno mismo como parte de un entramado común permite ver las limitaciones sin amargura, encontrando serenidad en la humildad. Solamente el orgullo se quiebra al tropezar con las imperfectas realidades. Quien abraza esa humanidad se libera de tensiones innecesarias. Lección 10. Evitar perseguir a quien se aleja vuelve diáfano el respeto propio. En nuestras relaciones cotidianas, se presentan situaciones en que otra persona parece dejar un espacio vacío,
se escapa como la arena entre los dedos o se distancia sin más. Para muchos, la primera reacción es la persecución, la súplica, las llamadas incesantes buscando la cercanía extraviada. Sin embargo, sostener un lazo cuando la otra parte marcha, con frecuencia roza lo fútil y lo contraproducente. Las enseñanzas estoicas realzan el autodominio para no perder la cabeza ante la incertidumbre del rechazo. Perseguir a quien se aleja revela, a veces, una dependencia emocional que el sabio evita. En cambio, dejar que esa persona siga su camino, mientras uno conserva intacta la dignidad, demuestra coraje interior y conciencia de que no todo está bajo nuestro control. Muchos hallan resultados inesperados cuando optan por no perseguir. De pronto, la otra parte regresa, llamando a la puerta con una actitud renovada. En ocasiones, el alejamiento queda sellado, abriendo paso a otras experiencias. En ambos casos, la serenidad estoica protege la armonía interior. No se lucha para retener lo que no desea permanecer, confiando siempre en la viabilidad de una nueva senda que a la larga beneficia a quien se mantiene fiel a sí mismo. Lección 11. Amor incondicional significa reconocer el valor del otro sin buscar cambiarlo a la fuerza. El amor incondicional, en el marco de la filosofía estoica, parte de un hecho crucial: se respeta la esencia del otro. Se ejerce la compasión sincera y la profundidad que no intenta transformar a la otra persona en un reflejo de las propias exigencias. Se establece una cercanía basada en la empatía y la solidaridad, más que en la posesión. La manifestación de este amor radica en estar presente, con escucha verdadera, en los momentos luminosos y en las horas más densas. No requiere alaridos ni declaraciones estridentes de devoción. Aparece en gestos simples de apoyo emocional, en ofrecer silenciosamente un lugar seguro donde expresarse sin miedo a la crítica. Sin embargo, el amor incondicional no es sinónimo de permitir abusos, faltas de respeto o conductas que vayan en contra de la virtud. Amar implica también la responsabilidad de resguardar la propia integridad. El estoico, ante actitudes que violan sus valores, se retira con firmeza y con la calma de quien comprende que forzar un cambio en el otro está fuera de su ámbito de poder. Lección 12. Evitar centrar la propia existencia en una sola figura disminuye la frustración y multiplica la autenticidad. Las relaciones intensas, en ocasiones, generan una fusión emocional arrasadora. Se deposita todo el sentido de la vida en la otra persona, considerándola la razón de la propia felicidad. Cuando ese pilar se tambalea, el desaliento aflora. Por tanto, los estoicos destacan la necesidad de construir un interior fértil, con metas personales, pasiones y una mirada más amplia que gire en torno al crecimiento propio, no solo al vínculo con el otro. El afecto genuino no supone la disolución en la identidad ajena. Al contrario, se fortalece al nutrir la individualidad. Como un árbol cuyas raíces se extienden en diversas direcciones, la persona que diversifica sus intereses y equilibra su atención desarrolla una fortaleza interna inquebrantable. La metáfora de la antorcha compartida sirve para ejemplificar este punto. Cada individuo ha de sostener su propia llama, sin apagarla en favor de otra. Al combinarlas, el fuego crece y se hace más intenso. No existe mayor dádiva que encontrarse con un ser que conserva su brío y su mundo interior nutrido, dispuesto a sumar, no a fagocitar. Lección 13. Vivir según valores robustos refuerza las relaciones sostenibles. El estoicismo no exalta la pasividad ni promueve el esto de perder la iniciativa. Al contrario, subraya la necesidad de mantenerse anclado a valores firmes: honestidad, templanza, valía moral y coraje. Estos principios no deben disolverse para complacer a otros. En la intimidad con alguien, las tentaciones de ceder surgen,
pero la dignidad insiste en la coherencia con uno mismo. Si se logra esa sintonía, el lazo afectivo se vuelve un espacio seguro para el intercambio de ideas, emociones y sueños. Quien actúa para agradar, pero traiciona su escala de valores, crea una apariencia que tarde o temprano se fractura. El coraje verdadero nace cuando se afronta el riesgo de desagradar a alguien al sostener la verdad personal, confiando en que la consistencia otorga solidez a toda experiencia relacional. El que vive según su virtud inspira. No hace falta alzarse sobre tarimas ni repetir eslóganes. En la conducta diaria, exhibe un temple que despierta admiración silenciosa. No se trata de la perfección, sino de la perseverancia en la elección deliberada de actuar conforme a la rectitud. Aquel que miente, que se engaña y oculta su naturaleza, puede seducir momentáneamente, más tarde o temprano la verdad sale a flote. Lección 14. Practicar la virtud desde la honestidad, luisiana compasión y el respeto sustenta la conexión. La palabra virtud en el estoicismo trasciende las formalidades y envuelve la bondad, la justicia, el control de sí y la sabiduría. Algunas personas creen que la virtud se reduce a dogmas restrictivos. Sin embargo, se trata de un combustible íntimo que aporta vitalidad. Si en una relación se cultivan la honestidad al hablar, la lealtad en las acciones, la compasión hacia los errores y el respeto mutuo, nace un campo fértil para el afecto sincero. Estas prácticas fortalecen la unión porque proporcionan una base estable. Nada es más potente para ensanchar la confianza que saberse en presencia de un alma íntegra. Por medio de pequeños gestos, de silencios respetuosos, de promesas cumplidas, se construye algo que perdura. La virtud no como etiqueta, sino como un camino de autorreflexión permanente. El respeto a la esencia del otro brilla cuando uno se abstiene de forzar transformaciones. Se guía con el ejemplo, no con la imposición. La compasión se activa cuando se percibe la vulnerabilidad ajena, ofreciéndose apoyo en lugar de juicio. Y la honestidad, por supuesto, es un farol que resplandece incluso en los tiempos más oscuros, donde las tentaciones de mentir podrían parecer útiles a corto plazo. Lección 15. Dejar que otros inviertan su tiempo y energía garantiza que reconozcan el valor de tu presencia. En cualquier relación humana, fluyen intercambios de tiempo, escucha, afecto y gestos. A veces por temor al rechazo, se trata de compensar cada instante entregando toda la atención sin medida alguna. Esto condiciona el intercambio y puede propiciar una forma de dependencia donde el otro se acostumbra a recibir sin apreciar. Para el individuo que comprende su propio valor, resulta esencial permitir que la otra parte también haga esfuerzos por cultivar el vínculo. Una relación basada en reciprocidad consolida lazos más firmes. En ocasiones, la generosidad exagerada se interpreta como una dádiva infinita, que termina por no valorarse. En cambio, cuando la persona sabe conceder espacios para que sea el otro quien dé pasos, se evidencia un respeto mutuo más sólido. La figura de un artista que obsequia incansablemente sus obras a un público indiferente ilustra esta idea. Tal vez, al principio, agradezcan la gentileza, pero pronto dan por hecho aquel favor. No existe inversión emocional ni reconocimiento profundo. Sin embargo, cuando se establece la necesidad de dedicar algo de su propio tiempo o recursos para acceder a la belleza de esas obras, aumenta la conciencia de su valía. Lección 16. Evitar el monólogo incesante promueve el crecimiento de la escucha mutua. En la modernidad, existe una tendencia notoria a expresar opiniones a gran velocidad. Quien más habla se cree quien lidera la situación. Sin embargo, la práctica estoica destaca la importancia de la introspección y la escucha atenta. La sabiduría florece cuando se dedica un espacio a comprender las inquietudes ajenas, a leer el ambiente y a reflexionar antes de pronunciar sentencias. No se trata de silenciarse por completo,
sino de darle al silencio su lugar. El silencio cuidadoso es signo de respeto hacia el interlocutor. Ofrece tiempo para meditar las respuestas y evita caer en la impulsividad que arrastra a las discusiones vanas. Cuando se logra ese balance, la persona demuestra un temple firme, sin urgencia de inundar la conversación con sus propias ideas. Muchos confunden callar con debilidad, pero hay fortaleza en no tener que llenar cada tramo de aire con palabras. El valor puede residir precisamente en la templanza de guardar un silencio reflexivo, eligiendo con cautela las intervenciones que verdaderamente enriquezcan el diálogo. Además, aquel que aprende a escuchar comprueba que la información recibida brinda conocimiento valioso. Lección 17. Aguardar sin prisa fortalece la presencia y genera una percepción de seguridad interna. La inmediatez domina en muchos sectores. Se quiere todo al instante, sin lugar para la paciencia. Sin embargo, la práctica de la espera consciente ayuda a templar el carácter. Quien conserva la calma, permitiendo que los procesos maduren, demuestra una solidez que llama la atención. No todos pueden resistir la tentación de la urgencia y al final se precipitan. El estoicismo enseña que muchas cosas escapan a nuestro control: los tiempos, los ritmos ajenos, las oportunidades que tardan en llegar. Al dominar la impaciencia, se consigue un talante distinto. Epicteto recordó en más de una ocasión que si algo ha de ocurrir, vendrá cuando sea el momento, no en el instante en que forzamos. No significa caer en la pasividad letárgica, sino actuar con prudencia, sin demostrar desesperación por un resultado inmediato. Esto, paradójicamente, contribuye a que los demás perciban un sustrato firme en la personalidad. Alguien que no se exalta, que mantiene una postura serena y confiada en sus decisiones, se alza como referente sólido y digno de admiración. Lección 18. La coherencia inquebrantable siembra un poder que se resume en comportamientos, no en discursos. Cuando un individuo proclama ciertas normas morales o ideales de vida, pero su comportamiento las contraviene, su credibilidad se derrumba. La fuerza interior, en cambio, emana de un alineamiento entre palabra, pensamiento y acción. Un silencio puede ser elocuente si se acompaña de actos que revelen honestidad y rectitud. La persona que se forja en la coherencia no necesita grandes testimonios para inspirar respeto. Cada día de su vida es un reflejo de la disciplina moral a la que aspira. Su silencio, lejos de ser vacío, transita colmado de significado. No se limita a la retórica, sino que ejemplifica lo que defiende con hechos palpables: la puntualidad, el respeto, el trabajo bien hecho, la promesa cumplida, el gesto altruista sin publicidad. El mundo se guía todavía, en muchos casos, por apariencias. Sin embargo, quien se mantiene dentro de la vía de la verdad se vuelve un faro que brilla, aún sin quererlo, en medio de la hipocresía. Epicteto aconsejaba no jactarse de las virtudes, sino practicarlas con naturalidad, pues la verdadera esencia de la virtud no necesita adornos. Lección 19. La imagen física se vuelve secundaria cuando la grandeza interior se evidencia. Se advierte que muchos seres humanos se aferran a sus ropas, a un estilo particular, a las poses visibles, intentando comunicar valor y prestigio. Sin embargo, en la mirada estoica, el verdadero brillo no parte de las telas ni de la estampa fotogénica, sino del contenido del interior. Basta contemplar la historia de aquellos pensadores clásicos que con atuendos sencillos y aspecto austero influyeron en multitudes sin pronunciar más que lo necesario. La confianza que irradia una identidad construida en valores supera cualquier ornamento exterior. No se trata de desestimar la estética ni la elegancia, sino de entender que carecen de relevancia si el carácter se halla vacío o corrompido. Un hombre o mujer con semblante modesto, pero corazón robusto, transmite una impronta difícil de ignorar. El encuentro con la humildad revela que la superficialidad se desdibuja cuando nos hallamos frente a una persona que encarna la serenidad y la honradez. El ropaje refinado no consuela cuando hay una carencia interna. Por esa razón,
Quien experimenta la fuerza moral no necesita gastar verbo en defenderse, su sola forma de estar presente es suficiente. Lección 20. La serenidad de la mente refuerza los lazos y conjura la imprevista irritabilidad. Las emociones intensas generan a menudo roces y conflictos innecesarios. Crece la improvisación colérica y surgen palabras hirientes que jamás se borran por completo. El estoicismo sugiere entrenar la mente para no reaccionar, sino para responder conscientemente. Un corazón en calma no se apresura a devolver afrentas ni a juzgar precipitadamente. El efecto en la relación es profundo. Permite que las diferencias se gestionen con un talante mesurado, evitando que el orgullo destruya puentes. Conservar la cordura en medio de la tormenta hace que las batallas se transformen en oportunidades de crecimiento compartido, aunque la tensión parezca al inicio incontrolable. Este equilibrio interior se nutre de la paciencia y del constante ejercicio de dirigir la atención hacia lo que se puede gobernar. Si se alimenta la ira, se pierde la perspectiva, y con ella muere la esperanza de un entendimiento genuino. Un silencio tranquilo, con gesto firme, logra más armonía que cualquier discurso revestido de agresividad. Lección 21. La búsqueda de aprobación desmedida desdibuja la verdadera identidad. En cierta etapa, se asoma la tentación de ceder convicciones con tal de agradar. Esto conduce a un espejismo de aceptación pasajera, pero mina la cohesión interna. Los estoicos advertían que la aprobación social no tiene valor si implica alejarse de la integridad. La persona que prioriza su verdad experimenta un gozo singular, no necesita adaptarse a cada corriente que sople. Desde fuera, alguien podría juzgarla por su independencia, mas internamente se halla una tranquilidad que supera el temor al rechazo. Así, la autenticidad se nutre y de forma silenciosa la presencia de esa persona conquista el respeto de quienes intuyen su coherencia. El fluir social, sin la obsesión de complacer, deja espacio para la genuina conexión. Existirá siempre quien no comparta el paradigma personal, pero ello no debe provocar zozobra. En última instancia, Epicteto sugería definir la medida del propio valor a partir de la virtud, no de la aprobación efímera que conceden los demás como quien levanta un pulgar momentáneamente. Lección 22. Los silencios bien dirigidos otorgan fuerza discursiva cuando se elige hablar. Se cree que en debates o discusiones, la victoria recae en quien utiliza más palabras o grita más fuerte. No obstante, un minuto de silencio estratégico otorga más ventaja que una verborrea apresurada. Quien se calla, observa, valora la circunstancia y luego interviene con reflexiones precisas. En la vida cotidiana, las relaciones requieren esa sabiduría para no caer en argumentos interminables que desgastan la paciencia de todos. El ejemplo se ve en discusiones de pareja, donde a veces callar a tiempo impide que se multipliquen ofensas. Esperar unos segundos, meditar la respuesta y sopesar si realmente conviene pronunciar la réplica puede salvar la armonía y demostrar un aplomo digno de admiración. Los grandes líderes de la historia exhiben ejemplos de este control. Suelen ser recordados no por la incontinencia verbal, sino por la capacidad de hablar en el momento justo, con la palabra certera que disipa confusiones. Esa conducta serena y mesurada es sin duda un baluarte de quienes cultivan su interior con constancia. Lección 23. Insistir con constancia en los valores impulsa el desarrollo de vínculos sólidos. Alguien insiste en la honestidad, en la lealtad, en la generosidad y se niega a transigir con actitudes contrarias. Al principio, puede parecer demasiado estricto. Sin embargo, esa constancia demarca un territorio seguro, donde la otra parte sabe a cabalidad qué puede esperar. La constancia en la virtud no admite discursos ambiguos ni indulgencias excesivas con la mentira. Requiere disciplina,
equilibrio y la decisión de no doblegar los principios, ni siquiera en los días oscuros. Séneca repetía que la virtud necesita práctica diaria. No florece en un instante porque requiere un temple formado a fuego lento. Esa persistencia acaba cultivando relaciones donde los integrantes se admiran. Quien pone en práctica valores de manera regular, no solo en momentos de lucidez o conveniencia, se hace confiable. El silencio que brota de la certeza de obrar bien brilla más que cualquier estruendo o autoelogio. Lección 24. El amor mal entendido carece de límites y produce esclavitud emocional. Las historias plagadas de entrega incondicional, sin reserva ni cuidado personal, con frecuencia desembocan en sufrimiento. El estoicismo enfatiza la dignidad como parte esencial del afecto. Amar a otro no justifica la humillación o la anulación de la propia identidad. En la perpetuación de conductas dañinas, falta la sana frontera que defiende la integridad. Permitirse ser lastimado en nombre de un supuesto amor siembra confusión, ya no se discierne si se es víctima de manipulación o si se ofrece un sacrificio verdadero. Sin embargo, el amor genuino honra a ambos. No exige la renuncia unilateral de la dignidad personal. Establecer esa medida equilibrada demuestra un cuidado silencioso de la propia humanidad. En cualquier circunstancia, la persona conserva la esencia. No lo hace con aspereza ni rencor, sino desde la firmeza suave de quien sabe que su propia valía no está en juego, porque descansa en algo más hondo que la aprobación de la pareja. Lección 25. La paciencia es un regalo que se extiende también a uno mismo. A menudo, las metas personales decepcionan cuando no se materializan de inmediato. La impaciencia puede llevar a renunciar antes de alcanzar la cumbre. Pero el estoicismo alienta a llevar las batallas internas con calma y perseverancia, recordando que cada proceso, sea el desarrollo de una habilidad o la sanación de una herida, requiere tiempo. Ese mismo don de la paciencia debe dirigirse a la relación con uno mismo. No conviene autoexigirse una perfección inmediata. Las culturas modernas promueven la inmediatez y la máxima eficiencia, pero la mente y el corazón se forjan a su ritmo. Quien descuida su mundo interior priorizando resultados externos, corre el riesgo de quemarse en la carrera. Epicteto destacaba que la educación del alma es un compromiso de largo aliento. Ciencia, disciplina y práctica forjan la estructura del carácter. Es imprescindible reservar pausas para reflexionar, para medir los avances, para entender que la transformación personal no transcurre en un solo día. Esa actitud compasiva hacia uno mismo repercute en la manera de amar y de convivir con mayor ternura y consideración. Lección 26. La reciprocidad hecha de gestos reales supera cualquier frase lisonjera. Se habla de reciprocidad cuando ambas partes del lazo aportan. No es algo que deba solicitarse, sino que se convierte en un fluir natural cuando se valora la presencia del otro. Un error común es creer que la reciprocidad se mide solamente con declaraciones bonitas. Lo verdaderamente útil radica en el empeño continuo y palpable que cada uno invierte en la relación. Si uno observa una entrega desigual, donde solo uno se compromete, mientras el otro aprovecha sin esfuerzo, se convierte ese lazo en un desequilibrio perpetuo. Para el estoico, esto revela una falta de armonía que a la larga daña la quietud mental. Ninguna buena relación se basa en la unilateralidad. Con reciprocidad real, las acciones hablan en lugar de las promesas. Hay cuidado, atención, escucha, ayuda mutua. No se requiere un manifiesto redactado, sino la conducta sostenida que demuestra, jornada tras jornada, la relevancia de la otra persona y el aprecio por su existencia compartida. Lección 26 bis. Las palabras dulces no justifican hechos amargos. Ampliando la idea anterior, puede suceder que la otra parte corone la relación con halagos y promesas de grandeza. Pero si después, cargado de esos mismos artificios verbales, comete deslealtades o desprecios, nada queda.
El estoicismo exhorta a no dejarse nublar por el encanto superficial de los cumplidos. Ese doble discurso, dulzura en la palabra, dureza en la acción, es un veneno que desequilibra. Cuanto antes se detecte la incoherencia, menos devastadores serán los efectos. El silencio interior, la observación y la racionalidad permiten identificar la fractura. Una burbuja de bellas expresiones no perpetúa la fortaleza del afecto si carece de fundamentos tangibles. Lección 27. El bastión de la intimidad es la integridad del carácter. El concepto de intimidad no se limita al aspecto físico o al ámbito romántico. Alude también a la cercanía emocional, a la apertura sincera en un terreno personal. La mejor manera de cultivarla radica en compartir con el otro la esencia más profunda, no solo fragmentos superficiales. A su vez, la integridad impulsa la disposición a mostrarse real, sin máscaras. Una persona íntegra, que no teme a la luz ni a la sombra de su propio ser, propicia un espacio donde la otra parte se siente segura para develar sus propias vivencias internas. No se juzga ni se denigra. No hay lugar para la burla ni la humillación. En ese intercambio, las palabras surgen a veces con timidez, pero son veraces. La integridad no se pregona con altavoces. Se construye en la congruencia de no traicionar la confianza, de no aprovechar un descuido para exponer las debilidades ajenas en la plaza pública. Esa solidez silenciosa hace de la relación un refugio. Cualquiera que decida entrar lo hace con la certeza de encontrarse cobijado, no aplastado. Lección 28. El no apego abre espacio a experimentar el mundo sin esclavitudes. Quien se confunde y piensa que puede poseer a los demás, tarde o temprano sufre la frustración de que nada es verdaderamente posesión suya, ni personas ni objetos. El estoicismo subraya la importancia de entender la vida como una corriente en la que todo pasa, sostener con ligereza, acoger y agradecer, pero sin asirse desesperadamente, constituye la clave para la paz interior. En las relaciones, el no apego evita la ansiedad continua de estar al tanto de cada movimiento, de cada pensamiento ajeno. Se suelta la cadena que estrangula por celos o por desconfianza extrema. El resultado es un cariño más libre, donde cada uno se siente respetado y no obligado a pertenecer como una propiedad. En otras palabras, en el momento oportuno puede decirse adiós sin rencor, sin ver al otro como un objeto extraviado. Se conserva la memoria de lo vivido, con gratitud tal vez, pero sin anclar anhelos de perpetuo control. Esa liviandad alimenta la alegría y a la vez ensancha la capacidad de disfrutar cada encuentro sin pensar en la pérdida futura. Lección 29. La mejor refutación de las críticas injustas es una conducta ejemplar sostenida. A lo largo de la existencia surgen detractores y ataques, muchos de ellos injustificados. Gritar y defenderse con rabia, polvareda que pronto se dispersa, no siempre convence. El estoicismo aconseja perseverar con firmeza en la rectitud. Así, cualquier acusación irrazonable se diluye cuando el tiempo evidencia la veracidad del comportamiento. La pureza de la conciencia es la espada más eficaz. Si se elige responder a la ofensa con actos nobles, se confunde al calumniador y se consolida la imagen ante los demás. No interesa si el enemigo sostiene su mentira. Quienes contemplen la realidad, con el tiempo distinguirán la hojarasca de la solidez. Este principio silencioso de la acción, por encima de la palabra, se erige como un escudo ante la difamación. No se necesitan alardes. Es un proceso lento, comparable a la semilla que inexorablemente germina y florece, mientras el rumor se marchita en la escasez de pruebas. Lección 30. Agradecer de corazón genera nobleza y fortalece los lazos afectivos. El agradecimiento da sentido a los vínculos. Una gratitud auténtica no requiere largas ceremonias ni discursos exagerados. Un pequeño gesto, una mirada iluminada, la actitud de devolver bien por bien, reflejan el alma agradecida. A veces, la sencillez cala más hondo que la retórica.
La persona que reconoce el bien recibido y lo atesora sin necesidad de hacer un 12º monólogo, se gana la simpatía de quien lo otorga. No se trata de adulación ni de devolver favores por compromiso, sino de un aprecio silencioso, humilde y verdadero. El estoicismo promueve esta disposición, buscando la unidad entre las almas y recordando la interdependencia humana. Al final, la gratitud sincera promueve una comunidad más amable, pues quien la experimenta no descansa hasta compartirla con actos tangibles. Séneca solía recalcar que la ingratitud era uno de los mayores defectos del espíritu humano, pues siembra distancias irreparables. En cambio, el agradecimiento convierte cada favor en semilla que brota en buena tierra. Lección 31. El silencio ante la ofensa puede ser un gesto de control y no violencia. La mente se enciende al escuchar un agravio, un insulto o una recriminación injusta. Aparece la tentación de responder con igual furia. Sin embargo, para el estoicismo, la mejor manera de permanecer elevado consiste en no revolcarse en el barro del oponente. Resistir el impulso puede constituir un acto sublime que encierra dignidad y sabiduría. Por supuesto, no se trata de tolerar abusos interminables ni de negar la posibilidad de defenderse en caso de agresión física. Pero en el mundo de las palabras, la paciencia y la calma suelen encarnar la defensa más contundente. Quien no se deja arrastrar por la provocación demuestra maestría sobre sí mismo y, en consecuencia, exhibe un valor que desarma a los opositores. El silencio firme, acompañado de una resolución inamovible, hace que la voz airada del agresor se pierda en la nada. No encuentra eco ni combustible para incendiar la situación. Con ello, se abre la senda hacia la reconciliación, o se sella la distancia desde un lugar de equilibrio y no de ira. Lección 32. La apariencia modesta sumada a un aire de seguridad cautiva más que cualquier espectáculo de exceso. En tiempos que exaltan el lujo ostentoso y el exhibicionismo, una actitud discreta, pero cargada de autoconfianza, resalta con peculiar esplendor. No consiste en renegar del buen vestir, sino de comprender que la esencia brilla cuando quien la porta está satisfecho consigo mismo. El individuo que no vocifera sus logros, ni necesita llenar las redes de fotos grandilocuentes, refleja una madurez que se traduce en quietud interior. No hay necesidad apremiante de la atención ajena, puesto que existe un propósito más sólido: conservar la coherencia. Para quienes observan, dicha sencillez resulta atractiva, pues perciben un halo de profundidad. Es alguien que no compite por brillar en la superficialidad, sino que vierte su energía en cultivar virtudes y aptitudes reales. Casi de inmediato, se gesta un magnetismo que no depende de presentaciones deslumbrantes ni de fuegos artificiales. Lección 33. Ello es posible si se acepta la existencia de cicatrices emocionales y se abren como puentes de comprensión. Las heridas pasadas pueden transformarse en barreras que impiden mostrar la auténtica valía interior cuando el resentimiento domina la conducta. Pero el estoicismo invita a observar esas cicatrices con perspectiva compasiva, reconociendo el aprendizaje que albergamos tras los errores y tropiezos. En lugar de guardar rencor o culpa, se practica una mirada amable hacia lo sufrido, extensible a los responsables, sin caer en la justificación de sus actos ni en la negación de lo vivido. La persona que logra este proceso interior se muestra libre de la carga rencorosa y su sola presencia lo transmite. Es un silencio que sugiere: he superado la tormenta y sigo firme. Con ello, se abren posibilidades de diálogo sincero, de empatía hacia otros que vivieron experiencias semejantes. Las cicatrices, integradas con sabiduría, se vuelven detalles que fraguan la seguridad de quien se tuvo a sí mismo en medio de la tempestad. Y esa convicción íntima habla por sí sola. Lección 34. La posibilidad de decir adiós sin destruir puertas es propia de un ánimo entrenado en la flexibilidad. Muchos finales de relación o de amistad se convierten en un campo de batalla, donde la necesidad de tener la última palabra
de humillar al otro o de forzar su reconocimiento, genera un desenlace tóxico. La filosofía estoica propone un cierre distinto, aquel donde si se debe marchar, se hace sin resentimientos innecesarios, sin quemar puentes ni alardear de triunfos. La flexibilidad mental, unida a la firmeza moral, permite reconocer que la vida son ciclos. Esto desalienta la idea de convertir cada ruptura en un drama perpetuo. Incluso en una despedida abrupta, conservar la dignidad y la calma constituye una muestra de autocontrol. Esa actitud deja abierta la eventualidad de reencuentros futuros, o al menos, la paz de no cargar con culpas ni reproches. Hay algo profundamente liberador en no enturbiar las aguas cuando ya no se puede remar hacia la orilla donde se coincidía. Con la serenidad estoica, se cierra la puerta, se agradece la experiencia y se transita en otra dirección. Lección 35. Escrutar primero los propios defectos antes de señalar los ajenos evita conflictos o arrogancia. El ojo humano resalta con rapidez las manchas en el actuar de los demás. Muy a menudo, juzgamos sin piedad las conductas que consideramos inadecuadas. Pero la filosofía estoica recuerda que la purificación comienza en uno mismo. Quien dedica tiempo a corregir primero sus fragilidades, comprende la complejidad que anida en cada ser. Alguien que hable poco, observado con sigilo, puede ocultar grandes tesoros o profundas incongruencias. Revisar el propio corazón con honestidad evita arrogancias al relacionarse con los demás. El silencio que se produce al comprender el propio talón de Aquiles se traduce en compasión y humildad. No es debilidad admitir los propios errores, sino una demostración de fortaleza interior que no requiere autoprotección continua. En la relación con el prójimo, se siembra un clima de apertura donde cada uno tiene la libertad de reconocer sus sombras, sin miedo a la burla. Lección 36. El entrenamiento de la mente exige constancia para subsistir bajo el caos moderno. Hoy, el caos se ve multiplicado por la hiperconectividad, las multitudes que gritan su verdad en 1000 foros, la inmediatez de los juicios, la volatilidad de las amistades. Vivir sin volverse insensible implica entrenar la mente en la observación y la regulación de los pensamientos. El estoico practica la atención plena al percibir las emociones que florecen ante ciertos estímulos. Al reconocerlas, elige si ceder al impulso o mantener la compostura. Este hábito disciplinado, que algunos comparan con el temple del sable forjado en fuego, no se adquiere en una lectura rápida, ni se resume en una frase bonita. Toma una vida de empeño. La consecuencia, sin embargo, es notable. Aquel que cultiva su mundo interno no se desmorona con cada crítica, no corre tras la presión social y conserva un espacio de autoanálisis donde toma decisiones reflexionadas. Ese acto de autoposesión se alinea con el lema estoico de que nadie puede dañar tu paz sin que tú lo permitas. Lección 37. Para quererse uno mismo, se requiere un criterio personal, refinado, no un simple espejo ajeno. La autoimagen suele depender demasiado del espejo social. Si los demás aprueban, la persona se siente bien. Si censuran, se hunde. En el marco de la sabiduría estoica, se subraya la necesidad de desarrollar un criterio interno robusto que permita mantener equilibrada la autoestima, sin dejarse llevar como hoja al viento por juicios ajenos. En esta senda, decir me valoro no es un eslogan vacío, sino la consecuencia de compararse con la propia escala de valores. Si uno ha respetado la conducta recta, si ha cumplido con su deber, esa satisfacción íntima deviene en amor propio. No requiere confirmación externa, ni se ve amenazada por la desaprobación pública cuando se sostiene la certeza de obrar bien. Esto exige un examen de conciencia frecuente. Se reflexiona si el actuar estuvo a la altura de los principios que se defienden, y solo entonces surge el nutriente de la estima verdadera. El estoico no necesita altavoces que canten sus virtudes. Se basta con la aprobación de una conciencia limpia y la tranquilidad que nace de la coherencia. Lección 38. Las decisiones finales
se tornan eternas cuando van selladas por un silencio inquebrantable. En la vida, se toman decisiones decisivas: cortar un lazo, mudarse de ciudad, empezar un proyecto empresarial o romper un patrón tóxico. El desconcierto que produce en otros puede llevarlos a intentar convencer o revertir la resolución tomada. Sin embargo, hay un poder inmenso en permanecer firme, sin debatir. Cuando uno, tras la reflexión, adopta un rumbo y se lo explica a los implicados de forma breve, la insistencia del otro por cambiar la decisión choca con la muralla del silencio interior, no con la pared de la terquedad ilógica, sino con la convicción que ha calibrado pros y contras y halló su camino. Ese silencio se hace de acero cuando la mente repite: sé lo que es mejor para mi coherencia y no necesito discutirlo interminablemente. La fuerza de tal postura radica en la paz que genera no gastar energías justificándose. Los antros de la duda se cierran al saberse en consonancia con lo que dicta la integridad. Lección 39. Perdonar sin anuncios ni teatralidad transforma las heridas en baluartes de humanidad. El perdón puede tornarse un espectáculo en el que quien perdona busca aplausos o reconocimiento. Sin embargo, su esencia se da en el ámbito privado de la conciencia, donde se decide no cargar más el peso del resentimiento. En ocasiones, ni siquiera se necesita comunicarlo a la otra parte, sobre todo si no existe posibilidad de reencuentro. El estoicismo resalta que el perdón libera primero a quien lo concede. Cuando se basa en un proceso sincero, la mente se libera de las ataduras emocionales que la mantenían aprisionada en el agravio. La persona recobra su serenidad y rompe el bucle de rencor. No significa necesariamente reconciliación ni retomar un lazo. Puede limitarse a aquella liberación interna. Y ese acto muestra un coraje profundo: atreverse a soltar la rabia sin ostentaciones, sin armar escenas. El silencio del perdón genuino se convierte en un renacimiento personal, y la otra parte quizá nunca lo sepa, pero esa no es la cuestión fundamental. Lección 40. La alegría sobria nace cuando se propicia el balance entre placer y disciplina. El placer descontrolado engendra dependencia y a la postre insatisfacción. La disciplina excesiva, sin espacios de esparcimiento, produce rigidez y amargura. El estoico busca un justo medio, donde se pueda disfrutar los bienes de la vida sin esclavizarse a ellos. Así, la alegría halla su hueco en los gestos cotidianos: una caminata a solas, una charla profunda, una taza de café compartida en silencio. No se demanda un festejo desbordado para ratificar la felicidad. Tampoco se repudia la risa o la celebración. Simplemente se integra todo en una moderación que hace de la vida una experiencia equilibrada. Cuando la alegría no depende de circunstancias externas, sino del temple interior, la sonrisa brota con espontaneidad. Nadie la arrebata porque no admite la subordinación a los cambios de humor del entorno. Esa serenidad se proyecta sin esfuerzo y la gente percibe la placidez de quien se satisface con lo que la existencia le concede en el presente. Lección 41. Evitar hablar excesivamente sobre los objetivos que se afirma perseguir permite evidenciar los hechos. Abundan quienes, llenos de entusiasmo, pregonan cada propósito a los cuatro vientos, encuentran aprobación rápida, pero también presiones y distracciones. El estoicismo sugiere una postura sosegada: trabajar en silencio, invirtiendo energías en la acción, no en elocuentes anuncios. De esta forma, se obtienen resultados que hablan por sí solos. Cuando por fin se avanza hasta la meta, se percibe que no fue necesaria la campaña publicitaria anticipada. Los hechos componen la prueba inequívoca del empeño. Además, no se crean expectativas externas que puedan desestabilizar el proceso interno. Separar el bullicio externo de la fuerza motriz que impulsa el proyecto es, a menudo, un ingrediente crucial para completarlo con éxito.
Lección 42. Reservarse detalles íntimos preserva la magia del misterio y evita juicios precipitados. El deseo de compartirlo todo puede conducir a una sobreexposición. No todo el mundo está preparado para recibir cada fragmento de nuestro historial emocional o familiar. Dice una antigua metáfora, aquello que se exhibe al aire libre corre el riesgo de marchitarse con mayor prontitud. La discreción no es engaño, sino la sabiduría de proteger partes de la vida que exigen un cuidado selecto. Esto no significa aislarse, sino entender que no todos merecen el mismo grado de cercanía. El estoico conserva un espacio sagrado, un reducto de su mundo interior que solo se revela a quien demuestre merecer esa confianza. En las relaciones, esa gradación de acceso hace que aquello que se revela cobre un valor especial y la otra persona lo perciba. Cuando se suelta todo de golpe, se carece de filtro, dejando al descubierto fragilidades que cualquiera podría manipular. Moderación y prudencia, virtudes cardinales del estoicismo, generan la dosificación adecuada. Lección 43. La grandeza de la sencillez no necesita alabar ni ser alabada. Quien encarna la sencillez, libre de pretensiones, suele irradiar bondad sin organizar ceremonias de autosuficiencia. No necesita exaltar sus cualidades, no se mira en un espejo vitoreándose, y al mismo tiempo no se infravalora. Se sumerge en la corriente de la vida con humildad. El aplauso externo, si llega, se recibe con gracia, pero no se convierte en la meta. El estoico se satisface con el deber cumplido, con la conciencia de haber permanecido fiel a sus valores, sin ansiar ovaciones. Paradójicamente, esa humildad genuina se hace visible y la gente la admira, pues refleja un desprendimiento de la vanidad. Lección 44. El trabajo silencioso en la subsanación de errores propios enseña más que 100 consejos verbales a allenos. A veces, el impulso de reprender a otros o de corregir al mundo ignora las áreas donde nosotros mismos erramos con frecuencia. El trabajo silencioso para corregirlos tiene un efecto contagioso e inspirador, mucho mayor que un cúmulo de críticas que pretendan evangelizar a los demás. Cuando un individuo, tras admitir su propio error, se empeña en corregirlo y no alardea de ello, crea un modelo de transformación real. Quien observa esa labor encuentra un ejemplo viviente. Deja de recibir sermones para presenciar un testimonio de cambio activo. Esa grandeza no requiere discursos. Cuando los cercanos perciben la modificación tangible en la conducta, captan que la virtud puede entrenarse y que lejos de ser un ideal inalcanzable, está al alcance de quien se lo proponga con determinación. Lección 45. Aprovechar las pequeñas victorias para fortalecer la confianza y no para presumir. Los éxitos, por muy modestos que sean, funcionan como escalones que llevan a la autosuperación. Usarlos para inflar el ego resulta un desperdicio que merma el crecimiento posterior. El estoico entiende que toda victoria, desde la más mínima, es una oportunidad de aprendizaje y a la vez un estímulo para vencer la próxima barrera. No se desprecia la satisfacción que brinda lograr algo, un ascenso en el trabajo, un proyecto completado, un conflicto resuelto de manera pacífica. Se agradece y se utiliza el envión anímico para continuar, sin convertirlo en un trofeo que alimente la vanagloria. Tampoco se desea tapar la victoria. Al contrario, se reconoce como parte del trayecto. Lo relevante es no atascarse en celebraciones excesivas. Quien se regodea en el triunfo, se vuelve perezoso y pierde la ambición de seguir puliendo su carácter. De nuevo, la moderación es la compañera perfecta de la fortaleza. Lección 46. La perseverancia calmada opera mejor que la impetuosa. Es usual confundir la perseverancia con un afán desesperado. Se cree que quien persiste debe mostrarse frenético, dispuesto a soportar cualquier golpe. Pero el estoicismo promueve la perseverancia calmada y reflexiva, un temple que no cede, pero que tampoco se esfuerza más allá de lo razonable. En una relación, tal perseverancia se traduce en acompañar al otro sin invadirlo,
en sostener la mano sin asfixiar, en mantenerse presente sin dejar de lado la propia vida. Fuera de lo afectivo, la perseverancia así entendida permite cultivar proyectos a largo plazo, abonándolos día a día con disciplina, sin caer en el agotamiento por prisa o en la apatía por pereza. Lección 47. La plenitud llega cuando se reconcilian rituales diarios con un propósito elevado. Un propósito se vuelve inspiración, pero la vida se forma de rutina, de actos sencillos que a simple vista carecen de glamour. Despertar temprano, asear la casa, preparar alimentos, cumplir responsabilidades laborales. Aún así, cuando cada tarea se enlaza con la finalidad trascendente de vivir con rectitud, se enciende un sentido trascendental en lo cotidiano. De esa manera, ¿cuánto valen las pequeñas acciones? Convierten cada momento en un peldaño hacia la excelencia que uno aspira. Atender con cuidado un plato de comida, arreglar con esmero los detalles de un ambiente, saludar con respeto. Todo habla del carácter cultivado, sin necesidad de vociferar máximas filosóficas. El propósito elevado puede ser la búsqueda del crecimiento propio, el deseo de servir a una comunidad o la aspiración de una vida llena de virtudes. Cuando la rutina se impregna de él, se vuelve significativa. El resultado, un sosiego interior que se refleja sin pronunciar sermones. Lección 48. Comprender la naturaleza de quienes nos rodean sirve para aceptar lo que nos pueden y no nos pueden ofrecer. Uno de los sufrimientos comunes es exigir a los demás lo que su naturaleza no está dispuesta a dar. Cuando se entiende el carácter, la historia y la voluntad de cada persona, se ajustan las expectativas. El estoico observa y deduce, comprendiendo las limitaciones y fortalezas de los cercanos. Dicha comprensión genera paz. No se forman ilusiones imposibles de que alguien se transforme de la noche a la mañana. No se anida la frustración constante que deviene del choque contra un muro infranqueable. Se puede elegir permanecer en la relación aceptando la realidad o alejarse en busca de mayor sintonía, pero sin la amargura de un resentimiento infundado. Epicteto insistía en que no hay que demandar a la higuera lo que pertenece a la vid. Cada ser da lo que está en su esencia. Intentar forzarlo va en contra de la armonía universal. La sabiduría radica en adaptarse o retirarse con dignidad. Lección 49. La humildad y la magnanimidad fueron siempre exaltadas por los sabios que practican la virtud. No hay contradicción en ser humilde y a la vez grande de corazón. Más bien, es la combinación más admirable. La humildad evita la arrogancia, la ostentación y la condescendencia. La magnanimidad impulsa a actos generosos, a la búsqueda de la excelencia y a no temer arriesgarse con tal de alcanzar metas altas y justas. En la relación con los demás, la humildad abre canales de diálogo y reconocimiento de errores. La magnanimidad se muestra en la disposición a perdonar, a intentar comprender más allá de la superficialidad y a extender la mano en señal de ayuda si es necesario. Ese equilibrio resuena en proverbios antiguos y se observa en figuras como Marco Aurelio, que dirigía un imperio sin perder la conciencia de su rol de servidor público. Un líder que con toda su investidura prefería la introspección antes que la exaltación hueca. Esa actitud logra un impacto que se recuerda siglos después. Lección 50. Nunca hacen falta los titulares cuando resplandece la verdad desde el alma. Con frecuencia, se observa individuos que buscan reconocimiento a través de grandes campañas mediáticas o exhibicionismos constantes. Sin embargo, el estoicismo invita a cultivar una verdad interior que brillará sin necesidad de esas tácticas. Cuando somos honestos, disciplinados y bondadosos, la reputación se construye sola, sin artificios. Puede llevar más tiempo, pero es genuino y profundo. La máscara de la presunción puede impresionar unos días, mas se desmorona al primer examen riguroso. En cambio, la transparencia de la conducta perseverante e inquebrantable habla a través de cada acto,
sin necesidad de tambores. Esta forma de vida, silenciosa pero consistente, deja memoria aun cuando el individuo ya no está presente. Es el legado intangible que sobresale por su veracidad. Al final, es el reflejo de un carácter que no se moldeó para agradar, sino para ser legítimo. Se fue hilando, a lo largo de estas lecciones, un tapiz que muestra el valor interior con acciones, sin utilizar la verborrea como escudo o disfraz. Roza la esencia de la filosofía estoica, donde la palabra cede paso a la evidencia del acto y el carácter se revela ante la adversidad. El discurso pasa a ser secundario. El silencio disciplinado muestra la fuerza de quien conoce sus límites, de quien decide cuándo retirarse, de quien se niega a perseguir y a rogar, de quien establece contacto a través de una presencia sobria. Aquel que aplique estas reflexiones no necesita anuncios pomposos para que todos admiren su temple. Tarde o temprano, la firmeza invisible del interior se asoma de manera natural. Sin embargo, ignorar estos principios y refugiarse en la exageración de la palabra, en la búsqueda continua de aprobación o en los reclamos ostentosos, prolonga una insatisfacción crónica y deja en manos ajenas la propia estimación. Cada persona que habita esta senda ha de tomar la resolución inmediata y valiente de encarnar en actos los pilares de la serenidad y de la coherencia que antes se han descrito. Nadie lo hará por uno mismo, y quien elija no hacerlo estará decidiendo, conscientemente, arrastrar un sufrimiento innecesario. El llamado es inconfundible: actuar para forjar la dignidad inquebrantable que toda existencia reclama.